Mi hermana dijo, solo ven a un desayuno-almuerzo familiar informal. Haremos espacio. Pero cuando llegué, no había un asiento para mí. Mi mamá señaló un taburete de bar en la esquina. Eso está bien para ti, ¿verdad?, asentí. Mi nombre es Dolores Vargas, pero la mayoría de la gente me llama Lola. Tengo 32 años, soy diseñadora independiente, y al parecer, según mi familia, la independiente. Esa palabra siempre suena halagadora hasta que te das cuenta de que es su forma educada de decir prescindible. Todo comenzó con un mensaje de texto de mi hermana, Daniela, pásate para un desayuno-almuerzo familiar informal el domingo. Te haremos un hueco. Esa carita sonriente debería haber sido una advertencia. No había sabido nada de ella en meses, pero de repente quería que estuviera allí, como si me estuviera haciendo un favor. Javier, mi novio, echó un vistazo al mensaje mientras preparaba café. ¿Estás segura de que quieres ir? Es solo un desayuno-almuerzo, dije, encogiéndome de hombros. Pero incluso entonces, algo en mi pecho se oprimió. Nunca es solo un desayuno-almuerzo con mi familia. Es una actuación tácita, una jerarquía disfrazada de hospitalidad. El domingo llegó brillante y soleado, el tipo de mañana que te hace pensar, quizás, solo quizás, esta vez será diferente. Llegué 10 minutos antes, pensando que los ayudaría a instalarse. Pero cuando entré en el restaurante, mi esperanza se evaporó. Allí estaban, ya sentados alrededor de una larga mesa, con los platos a medio comer, las mimosas a medio beber, y las risas resonando como si hubiera llegado a la celebración de otra persona. 9 asientos, 9 platos, ningún sitio para mí. Daniela ni siquiera levantó la vista de su bebida. Mi hermano, Nacho, me hizo el gesto más rápido con la cabeza y luego volvió a presumir de su nuevo proyecto. Fue mi madre quien finalmente me reconoció, sonriendo con esa calidez condescendente que ha perfeccionado a lo largo de los años. Oh, Lola, no pensábamos que realmente vendrías, dijo, señalando vagamente hacia la barra. Ese asiento de allí está bien para ti, ¿verdad? El asiento de allí era un solitario taburete de bar en la esquina, junto a una bandeja de vasos sucios. Por un segundo, me quedé allí de pie, paralizada, avergonzada, fingiendo que no me dolía. Luego, sonreí cortésmente, me acerqué y me senté. Desde esa pequeña isla de aislamiento, tenía una vista perfecta de ellos. Daniela echándose el pelo hacia atrás, riendo demasiado fuerte por algo que dijo Nacho. Papá gesticulando con el tenedor mientras contaba una de sus interminables historias. Parecían un retrato de familia. Yo parecía la camarera que se había quedado demasiado tiempo. Pedí un latte y observé cómo pedían otra botella de prosecco. El marido de Daniela, Lucas, la levantó en alto como si estuviera haciendo un brindis de boda. La camarera se rió con ellos. En su mundo no había espacio ni para mí. Y, sin embargo, de alguna manera, se esperaba que yo siguiera apareciendo, sonriendo y pagando mi parte. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. No fue ira, ni amargura, solo una conciencia limpia y nítida. Nunca me verán de otra manera a menos que yo los obligue. La camarera pasó y la miré a los ojos. ¿Podría cerrar mi cuenta, por favor? Me entregó el pequeño recibo, 100 pesos por mi latte. Sonreí y dije en voz baja, ¿en realidad, podría mover el resto de los cargos de la mesa 7 a esta tarjeta? Ella parpadeó, confundida. ¿Todos? Hasta la última gota de prosecco. No me inmuté, no sonreí con suficiencia, simplemente le entregué mi tarjeta. Cuando la transacción se procesó, me levanté, dejé mi café a medio terminar en la barra y salí. Sin salida dramática, sin portazos, solo silencio, luz del sol y el sonido de mis propios tacones en el pavimento. A medio camino de casa, mi teléfono vibró. Nacho, Lola, ¿qué demonios? Alguien acaba de cargar toda la cuenta en mi tarjeta. Más de 23,500 pesos. Daniela está gritando. Mamá está llorando. ¿Qué hiciste? Miré el mensaje durante un largo momento y luego puse el teléfono boca abajo. No intentaba humillarlos. No intentaba vengarme. Solo quería que sintieran, por una vez, lo que es ser el que se queda de pie, incómodo, invisible y pagando por la comodidad de todos los demás. Esa noche, me senté en el porche con Javier, bebiendo té bajo la luz ámbar de la entrada.
Escuchó mientras le contaba lo que había pasado, con el ceño fruncido, que luego se suavizó. No sobrereaccionaste, dijo finalmente. Simplemente dejaste de fingir. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Durante años, me había convencido de que mantener la paz era una fortaleza, que permanecer en silencio me hacía más madura. Pero quizás el silencio no es elegancia. Quizás es solo una forma lenta de desaparecer. A la mañana siguiente, mi teléfono era un cementerio de llamadas perdidas. Mamá, Nacho, incluso Daniela. Sus mensajes de voz sonaban a indignación ensayada. Lola, tenemos que hablar de tu comportamiento de ayer. Avergonzaste a tu hermano en público. Fuiste demasiado lejos. Los borré todos. A las 9:46 de la mañana, sonó el timbre. Javier miró por la ventana y suspiró. ¿Es ella? ¿Daniela? Pelo impecable, gafas de sol de diseñador, sosteniendo un café helado de esa cafetería carísima que solo visita cuando quiere parecer despreocupada. Simplemente no abras, murmuró Javier. Pero lo hice, porque así he sido siempre, la que todavía lo intenta. Entró sin preguntar, el aroma de su perfume cortando el aire como estática. Yo cubrí toda esa cuenta ayer, anunció, de pie en medio de mi sala de estar como si fuera la dueña. Más de 23,500 pesos. ¿Quieres explicar de qué iba eso? No dije nada. Su tono goteaba superioridad, como si esperara que le agradeciera por limpiar mi desastre. Me apoyé en la pared y me crucé de brazos. ¿Has terminado? Entrecerró los ojos. Realmente has cambiado. Antes eras muy tranquila. Ahora eres una amargada. Antes de que pudiera responder, Javier entró desde la cocina, secándose las manos en una toalla. No, Daniela, no es una amargada. Simplemente está cansada. Cansada de pagar por gente que la trata como a una extraña. Daniela parpadeó, sorprendida. ¿Perdona? No estoy hablando contigo. Entonces escúchame antes de irte, intervino Javier con calma. La casa en la que vives es de Lola. Ella ha pagado tu alquiler, tus servicios, tus impuestos a la propiedad durante casi 2 años. Ni siquiera le has dado las gracias. Se quedó con la boca abierta, pero no le salieron las palabras. La voz de Javier se mantuvo serena. No puedes llamarla egoísta por poner límites que tú nunca has respetado. Las mejillas de Daniela se sonrojaron. Se volvió hacia mí, con la voz temblando de furia. ¿Le contaste eso? No, dije en voz baja. Él se enteró porque yo estaba estresada tratando de averiguar cómo seguir cubriéndote. Por un instante, la habitación quedó en silencio. Luego, Daniela se mofó. ¿Sabes qué? Quédate con tu caridad. Nos las arreglaremos solos. Se dirigió furiosa hacia la puerta, su café helado salpicándose en su mano. Antes de irse, lanzó una última frase por encima del hombro. ¿Te crees mejor que nosotros ahora, eh? La puerta se cerró de un portazo. El sonido resonó en la casa silenciosa. Javier exhaló lentamente. Es la última vez que entra aquí así. Asentí. Mi corazón sentía como si latiera en 2 direcciones, ira y alivio. Esa noche, abrí mi computadora portátil y redacté un simple correo electrónico al administrador de la propiedad, con efecto inmediato: mi apoyo financiero a los inquilinos de la calle de los Fresnos 42, en la Colonia del Valle, finaliza. Por favor, emita un aviso de desalojo de 14 días. Sin prórrogas ni excepciones. Dudé sobre el botón de enviar durante un largo minuto. Luego hice clic. El suave sonido de ese correo saliente sonó a libertad. El correo fue enviado. Pensé que ese sería el final, que una vez tomada la decisión, el ruido se desvanecería. Pero el silencio tiene una forma de convertirse en algo más pesado que los gritos. Por primera vez en años, no me desperté con un mensaje de Daniela pidiendo algo. No puedes cubrir la factura del agua este mes. No Lucas está entre proyectos otra vez. Nos pondremos al día pronto. Simplemente nada. Al mediodía, la nada se rompió. Mi teléfono se iluminó con 3 llamadas consecutivas: mamá, Nacho, Daniela. Luego vinieron los mensajes de voz.
Lola, devuélveme la llamada. Tenemos que hablar de esto de la casa. Estás sobrereaccionando. Hay niños involucrados. Si esto es por el desayuno-almuerzo, estás siendo ridícula. Borré cada uno a medida que llegaba. Cada palabra sonaba como una trampa, cebada con culpa. Javier me observaba desde el otro lado de la encimera de la cocina, haciendo hotcakes como si fuera una mañana cualquiera. ¿Estás bien? Convertirán esto en algo feo, dije en voz baja. Siempre lo hacen. Él asintió, deslizando un plato hacia mí. Entonces no les des una audiencia. Intenté comer. De verdad que lo intenté. Pero mi estómago estaba revuelto. Cada bocado se sentía como una culpa que no me había ganado. A última hora de la tarde, me había convencido de que tal vez esto se calmaría en unos días. Fue entonces cuando llegó el mensaje de mamá. Tu hermana dice que ella y Lucas están haciendo las maletas. Por favor, Lola, no hagas que esto sea permanente. La familia permanece unida. La familia permanece unida. La misma frase que usó cuando le presté a Daniela 180,000 pesos para un bache temporal. La misma frase cuando Lucas dejó su trabajo para centrarse en un trabajo independiente que nunca existió. Siempre significaba una cosa: tú lo arreglas porque eres la responsable. Escribí una respuesta. La borré. Escribí de nuevo. La borré. A las 6:12 de la tarde, el timbre volvió a sonar. Javier y yo intercambiamos una mirada. Déjame adivinar, dijo, secándose las manos. Segundo asalto. Miré por la ventana. Daniela estaba en el porche, esta vez con el pelo despeinado, los ojos rojos, un bolso de tela colgando de su hombro. Su coche estaba en marcha en la entrada, con sus dos hijos visibles en el asiento trasero. No lo hagas, advirtió Javier suavemente. Tengo que hacerlo, susurré. Cuando abrí la puerta, Daniela no esperó una invitación. Entró como si todavía fuera su casa. Quizás en su mente, lo era. ¿De verdad enviaste ese correo?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿En serio nos estás echando? ¿Crees que eso está bien? Su tono se quebró a medio camino entre la rabia y la incredulidad. Tuviste 2 años, Daniela. 2. Me dijiste que empezarías a pagar después de 6 meses. Estábamos ahorrando, espetó. Pero entonces embargaron el coche de Lucas porque no había hecho los pagos en 8 meses, interrumpí. Ella se estremeció. No tienes que restregarme todo en la cara. No lo estoy haciendo. Simplemente estoy harta de fingir que esto es temporal. Me miró como si acabara de confesar un crimen. Me estás castigando por lo que pasó en el desayuno-almuerzo. Eso me hizo reír, una risa silenciosa y amarga. No. El desayuno-almuerzo solo me recordó lo que ya sabía: no me ves como familia a menos que esté pagando por algo. Se cruzó de brazos, ahora a la defensiva. ¿Te crees mejor porque tienes un buen trabajo? Porque tu novio. Porque pago mis facturas, dije, cortándola. Eso es todo. Desde el umbral de la cocina, la voz de Javier sonó firme. Daniela, tienes que irte. Esto no es un debate. El aviso ha sido entregado. Se volvió hacia él. Mantente al margen de esto. Esto es entre hermanas. Dejó de ser solo entre vosotras dos en el momento en que empezaste a depender de ella, dijo Javier. Su voz no se alzó, pero llenó la habitación. La mandíbula de Daniela se tensó. Vaya, ahora dejas que tu novio tome tus decisiones, ¿eh? Respiré hondo. No. Simplemente dejé de dejar que las tomaras tú. Sus ojos brillaron. ¿Y qué hay de los niños, Lola? ¿A dónde se supone que vamos a ir? Deberías haber pensado en eso antes de ignorar el alquiler durante 2 años, dije en voz baja. Esto no es un castigo. Es la realidad. Por un momento, no dijo nada, solo me miró fijamente, temblando. Luego susurró: mamá tiene razón. Has cambiado. Ahora eres fría. No me molesté en corregirla. Salió furiosa, cerrando la puerta con tanta fuerza que las ventanas temblaron. Su coche salió chirriando de la entrada,
con sus hijos en silencio en el asiento trasero. Javier me puso una mano en el hombro. Eso no fue frialdad, dijo. Fue necesario. Pero cuando me senté en el sofá después, las lágrimas me quemaron los ojos de todos modos. Lo necesario no significa indoloro. A la mañana siguiente, mi bandeja de entrada estaba llena. Asuntos como por favor, reconsidéralo, sé la persona más madura y llámame antes de que esto empeore. A la hora del almuerzo, mamá volvió a llamar. Esta vez, contesté. Hola, mamá. Su suspiro fue pesado, ensayado. Lola, no puedes simplemente desalojar a tu hermana. ¿Qué pensará la gente? ¿Qué pensarán los niños? Que las acciones tienen consecuencias, dije en voz baja. No seas sarcástica. Sabes que tu hermana tiene dificultades. Sé que manipula. El silencio al otro lado de la línea se alargó lo suficiente como para parecer estática. Luego mamá dijo suavemente, siempre te ha costado perdonar a la gente. Sonreí con tristeza. No, mamá. Simplemente dejé de confundir el perdón con la sumisión. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, Javier y yo cenamos en un alivio silencioso hasta que mi teléfono vibró de nuevo. Un número que no reconocí. Hola, soy Diana, la madre de Lucas. Su voz era melosa, educada de esa manera en que solo la condescendencia puede serlo. Solo quería decir que todo este asunto del desalojo parece un poco dramático. ¿No podrías apoyarlos un poco más por el bien de los niños? Cerré los ojos. Señora Villegas, los he apoyado durante 24 meses. Eso no es un poco más. Eso es media hipoteca. Sí, pero la familia debería responsabilizarse. De sí misma terminé, y luego colgué. Javier se rió desde el otro lado de la habitación. Te estás volviendo buena en esto. ¿En qué? En no dar explicaciones. 3 días después, el chat grupal se iluminó de nuevo. Primos, tíos, parientes con los que no había hablado en años, todos repitiendo las mismas frases, no se desaloja a la familia. No tienes corazón. Has cambiado. Quizás lo había hecho. Quizás ese era el punto. Javier se acercó, revisó los mensajes y pulsó abandonar grupo. Así de simple, fuera. La paz que siguió fue instantánea. Aún así, esa noche, me encontré mirando por la ventana, esperando a medias que el coche de Daniela volviera a aparecer. No lo hizo. Por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba en silencio. Pero el silencio puede ser engañoso, porque debajo de él, podía sentirlo. La tormenta no había terminado. Solo estaba dando vueltas para un último golpe. La tormenta golpeó antes de lo que esperaba. El jueves por la mañana, mi teléfono se iluminó de nuevo. No con llamadas esta vez, sino con notificaciones, menciones, etiquetas y capturas de pantalla que llegaban de amigos en común. Daniela había publicado un largo y emotivo estado de Facebook, una obra maestra de medias verdades y omisiones. A veces, las personas a las que más ayudas son las primeras en volverse contra ti. Mi hermana Lola nos ha desalojado sin previo aviso. Mis hijos y yo no tenemos a dónde ir. Supongo que el dinero realmente cambia a la gente, pero estaremos bien. Siempre sobrevivimos. Incluso había adjuntado una foto, su hijo menor dormido en un asiento de coche, con una manta arropándolo. El pie de foto, nuestro nuevo hogar por ahora. Los comentarios eran exactamente lo que ella quería. Eso es horrible. Tu hermana debería avergonzarse. Te mereces algo mejor, chica. En menos de una hora, la narrativa había pasado de la verdad a la tragedia. Y en mi familia, la imagen siempre ha sido más sagrada que la realidad. Mamá me envió un mensaje poco después. ¿Viste su publicación, verdad? Quizás es hora de disculparse antes de que esto se vaya de las manos. ¿Disculparme? Esa palabra se me quedó como una piedra en la garganta. Llamé a Javier, con la voz temblorosa. Se está haciendo la víctima de nuevo. Por supuesto que lo hace, dijo él con calma. Es su papel favorito. Pero esta vez, no te presentes al casting para el papel secundario. Esa noche, apagué todas las notificaciones y me senté en el sofá con una manta, intentando respirar.
La casa se sentía más pesada de lo habitual, el silencio denso. Entonces, toc, toc. Me quedé helada. Javier levantó la vista de su portátil. ¿Esperas a alguien? No. Cuando abrí la puerta, Nacho estaba allí, con las manos en los bolsillos, una expresión a medio camino entre la lástima y el juicio. Hola, hermanita. ¿Podemos hablar? Dudé, y luego me hice a un lado. Se sentó en la mesa del comedor, mirando la habitación como si fuera territorio extranjero. Mamá está preocupada, empezó. Dice que no respondes a sus llamadas. No tengo nada nuevo que decir. Echaste a Daniela, Lola. Por un desayuno-almuerzo. ¿En serio? La forma en que lo dijo, como si fuera una reacción exagerada por un café derramado, hizo que se me tensara la mandíbula. No fue por el desayuno-almuerzo. Fue por 2 años de alquiler impago, mentiras constantes y aprovecharse de mí. Se mofó. Vamos, es tu hermana. Solo está pasando por un mal momento. Un mal momento no dura 2 años a menos que lo elijas. Se reclinó en la silla. ¿Crees que esto te hace mejor que nosotros? Tienes tu casa elegante, tu trabajo elegante, tú. Me cansa, Nacho. Eso es todo. Cansada de fingir que todo está bien mientras financio sus vidas. Se frotó las sienes, exhalando bruscamente. Realmente estás destruyendo a la familia por dinero. Lo miré a los ojos. No, Nacho. Me estoy salvando a mí misma porque ellos ya la destruyeron por su sentimiento de que se lo merecen todo. No tuvo respuesta para eso. Solo se levantó y murmuró, «Has cambiado», antes de salir. 2 días después, recibí un mensaje de voz de un número desconocido. La voz era suave, profesional. Señorita Vargas, soy Carla Benítez, en representación de Diana y Lucas Villegas. Nos gustaría discutir un posible asunto legal relacionado con el sufrimiento emocional y el desplazamiento causados por su aviso de desalojo. Lo reproduje 2 veces antes de asimilarlo. Javier levantó la vista del fregadero cuando se lo conté. Están amenazando con demandarte, al parecer. ¿Bajo qué cargos? Por tener derecho a todo, supongo. Él se rió, pero yo no. No del todo. Porque en mi familia, las amenazas no eran sobre dinero o tribunales. Eran sobre control. Para el lunes, las cosas se intensificaron aún más. Apareció un mensaje de grupo de mamá. Lola, por favor, no hagas esto más feo. La madre de Lucas está muy molesta. ¿Podemos reunirnos y hablar de esto? Luego, uno separado de Daniela, eres increíble. ¿Crees que esto es justicia? Lo estás arruinando todo. Siempre estuviste celosa de mí. ¿Celosa de qué? De una mujer que se negaba a trabajar, se casó con un hombre que jugaba a videojuegos todo el día y vivía sin pagar alquiler a mi costa. Miré su mensaje durante un largo minuto antes de responder. Confundes los límites con los celos y la responsabilidad con la crueldad. Luego bloqueé su número. Al final de esa semana, ya había tenido suficiente. Programé una reunión con una abogada, no para luchar, sino para trazar una línea que no pudiera cruzarse. La oficina olía ligeramente a papel y menta. Mi abogada, la señora Rivera, escuchó en silencio mientras le explicaba todo, el alquiler impago, la culpa, las amenazas. Cuando terminé, dijo simplemente, hiciste todo bien. Enviaré una carta formal de cese y desista a sus suegros y a cualquiera que siga contactándote. Y si insisten, responderemos con pruebas. Asentí, pero mi pecho todavía se sentía oprimido. No es la demanda lo que me asusta, admití. Son las consecuencias. Una vez que lleve esto tan lejos, no habrá vuelta atrás. Ya retrocediste demasiadas veces, dijo. Ahora vas hacia adelante. Algo en esa frase se me quedó grabado. Cuando llegué a casa, Javier estaba en la cocina cortando verduras para la cena. Levantó la vista y sonrió suavemente. Lo hiciste, ¿verdad? Sí. Bien. Ahora, que ellos lidien con el silencio que crearon. Me apoyé en la encimera, finalmente exhalando. El aire se sentía más ligero, como si el peso se hubiera quitado de mis hombros.
Pero esa noche, acostada en la cama, no pude dormir, porque en algún lugar profundo, una pequeña voz susurró, no pararán hasta que destruyan algo. Y tenía razón. Para cuando llegó el fin de semana, pensé que las cosas podrían finalmente empezar a calmarse. Pero en familias como la mía, el silencio no significa paz, es solo la inhalación antes de otra explosión. La siguiente explosión llegó en forma de un golpe en la puerta, seco, impaciente, como si tuviera derecho a estar allí. Abrí la puerta y encontré al marido de Daniela, Lucas, de pie en el porche con una sudadera con capucha arrugada y gafas de sol en la cabeza. Hola, Lola. Lucas, tenemos que hablar. No me hice a un lado. No queda nada de qué hablar. Oh, hay mucho, dijo, forzando una risa que no llegó a sus ojos. ¿Crees que puedes simplemente echar a una familia, tu familia, y marcharte como si fueras la jefa? Viviste en mi casa durante 2 años, dije con calma. No pagaste nada, mentiste sobre ahorrar dinero, y ahora estás enojado porque me detuve. Se inclinó ligeramente, bajando la voz. ¿De verdad crees que esto te convierte en la heroína? La gente está hablando, Lola. Todo el mundo sabe lo que hiciste. Bien, dije. Quizás finalmente dejen de pedirme favores. Su mandíbula se crispó. Por un segundo, pensé que realmente podría gritar, pero en su lugar, sonrió con suficiencia. Siempre has estado celosa de Daniela. Admítelo. Ella tiene el encanto, la familia, el apoyo. Y ninguna de las facturas interrumpí. Ahora, si me disculpas. Antes de que pudiera terminar, Javier apareció detrás de mí, con la mano en la puerta. Deberías irte, dijo con calma. Ahora. Lucas retrocedió, murmurando algo en voz baja mientras se dirigía a su coche. El motor rugió, los neumáticos chirriaron mientras se alejaba a toda velocidad. Me quedé allí temblando, no de miedo, sino de ira. Javier me rodeó los hombros con un brazo. Están intentando conseguir una reacción. No se la des. Pero ya sabía lo que tenía que hacer. Esa noche, me senté en mi escritorio y empecé a borrar todo lo que me ataba a ellos. La cuenta compartida de Netflix, el formulario de contacto de emergencia en la consulta de mi médico, el calendario compartido de Google, el chat de grupo llamado La Familia Primero, que siempre se había sentido como Lola la última. Clic, clic, clic. Cada eliminación era una pequeña exhalación de libertad. Cuando llegué a la cuenta de inversión compartida, una que mi padre me había convencido de abrir para emergencias familiares, dudé. Había más de 216,000 pesos en ella, la mitad míos, la mitad del fondo común de la familia. Transferí mi parte, envié el resto de vuelta a la cuenta de origen y la cerré permanentemente. Por primera vez en años, no tenía nada que me atara a ellos. A la mañana siguiente, el teléfono empezó a vibrar de nuevo. Nacho, esta vez. ¿De verdad vas a destruir a nuestra familia por un desayuno-almuerzo?, preguntó, con la voz tensa por la frustración. Me reí suavemente. Si una comida puede destruir a una familia, Nacho, quizás ya estaba rota. No respondió, simplemente colgó. Esa fue la última vez que supe de él. Los días pasaron en silencio después de eso. Un silencio inquietante. Javier y yo hicimos un viaje a Tepoztlán solo para escapar. Sin wifi, sin llamadas, sin familia, solo aire del bosque y quietud. La primera mañana allí, me desperté con la luz del sol filtrándose por las cortinas. Javier estaba preparando el desayuno, tarareando para sí mismo. Por primera vez en meses, quizás años, no me desperté tensa. Pasamos el día caminando por senderos, cocinando, riendo. Casi olvidé el caos que me esperaba en casa hasta que mi teléfono vibró con una única notificación de mensaje de voz. Sin identificador de llamada. No lo escuché hasta más tarde esa noche. La voz de Daniela, cruda y temblorosa. Tú ganas. Nos vamos de la ciudad. No te preocupes, no tendrás que volver a tratar con nosotros. Espero que estés orgullosa. Hubo una pausa, luego, más bajo, casi para sí misma, se suponía que eras mi hermana. Luego la línea se cortó. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo, escuchando el zumbido de la habitación. Javier me miró. ¿Estás bien?
No lo sé, dije honestamente. Siento que se ha ido para siempre. Entonces quizás eso era lo que hacía falta. Asentí, pero no se sentía como una victoria. Se sentía como estar de pie entre las ruinas de algo que solía estar entero, aunque se hubiera construido sobre mentiras. 2 semanas después, llegó una carta certificada por correo. Era de Diana y su marido, los padres de Lucas. Una queja formal. Amenazaban con demandarme por sufrimiento emocional y desplazamiento de menores. Javier me encontró sentada en la mesa del comedor, leyéndola por segunda vez. Tienes que estar bromeando. Son unos delirantes, dije rotundamente. Pero bien. Si quieren hacerlo oficial, les mostraré lo que es oficial. Llamé a la señora Rivera, mi abogada. En cuestión de horas, redactó una respuesta, firme, precisa, fría como el acero. Cualquier contacto adicional de la familia Villegas será considerado acoso y se tratará en consecuencia. ¿Cesen toda comunicación con mi cliente de inmediato? La carta se envió esa tarde. 24 horas después, sus llamadas cesaron. Por primera vez, el silencio que siguió no se sintió como un castigo. Se sintió ganado. A la mañana siguiente, tomé una pequeña decisión que, de alguna manera, se sintió enorme. Eliminé a Daniela como mi contacto de emergencia, luego a mi madre, luego a Nacho. En su lugar, puse a Javier Ríos, la única persona que había estado a mi lado sin exigir nada a cambio. Mientras escribía su nombre, algo dentro de mí se asentó. No era amargura, era claridad. Cuando te tratan como a una extraña durante suficiente tiempo, dejas de pedir permiso para marcharte. Esa noche, Javier preparó la cena, pasta, velas, música suave. No hablamos mucho. No lo necesitábamos. Cruzó la mesa, tomó mi mano y dijo en voz baja, sabes, la paz no siempre viene de arreglar las cosas. A veces viene de dejarlas romperse. Lo miré, realmente lo miré, y me di cuenta de que tenía razón. Durante años, había pensado que poner límites significaba alejar a la gente. Pero quizás solo significaba hacer espacio para que las personas adecuadas se quedaran. Pasaron 3 semanas sin una sola llamada, mensaje o golpe en la puerta. Sin mensajes de voz, sin viajes de culpa, sin secuaces enviados por mi madre para mediar, solo quietud. Al principio, no confiaba en ello. Seguí esperando la siguiente acusación, la siguiente emboscada emocional, pero nunca llegó. El silencio, resultó, tenía un sonido propio, como la paz zumbando suavemente en el fondo de una vida que finalmente sentía como mía. Entonces, un lunes por la mañana, mi teléfono vibró. Era Mara, la administradora de la propiedad. Ya se han ido, dijo simplemente. Se mudaron tranquilamente durante el fin de semana. Sin desorden, sin daños, sin nota. Simplemente se fueron. Por un segundo, no dije nada. Había imaginado este momento 100 veces, furioso, dramático, quizás incluso lloroso. Pero en su lugar, simplemente susurré, gracias. Javier levantó la vista del sofá, leyendo mi rostro. ¿Se han ido? Sí. Asintió lentamente, una pequeña sonrisa tirando de la comisura de su boca. ¿Quieres verla una última vez? Dudé, y luego asentí. Condujimos hasta allí esa tarde. La casa en la calle de los Fresnos parecía más pequeña de lo que recordaba, quizás porque ya no estaba llena de caos. Cuando entramos, el aire estaba quieto, ligeramente polvoriento. El olor a limpiador de alfombras viejo persistía. No había juguetes esparcidos por el suelo, ni zapatos junto a la puerta, solo paredes desnudas con tenues contornos donde antes colgaban cuadros. Recorrí cada habitación en silencio, primero la cocina, luego el pasillo, el antiguo dormitorio de los niños. En la esquina de la sala de estar, una única pulsera de plástico yacía olvidada, rosa y brillante. La recogí y le di la vuelta en mi mano. Era diminuta, demasiado pequeña para cualquier muñeca adulta. Un recordatorio de que incluso cuando los adultos toman decisiones terribles, los niños son los que llevan las gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.